Hay un silencio que solo Capricornio conoce. No es calma, no es paz. Es ese vacío denso que aparece cuando todo parece estar en orden por fuera, pero por dentro algo se aprieta, algo observa, algo calcula. Lo sientes ahora, porque, si has hecho todo bien, hay una inquietud que no se va. Hay verdades que este signo aprendió a esconder incluso de sí mismo, y hoy, aunque no lo sepas, algo empieza a moverse en esa zona donde nunca miras. Porque lo peor de Capricornio no grita, espera, resiste, y cuando sale a la superficie, lo hace sin pedir permiso. Si este mensaje te atraviesa, suscríbete y deja un comentario, incluso una sola palabra. A veces nombrar lo que sentimos es el primer acto de poder. Capricornio nació con una carga que pocos comprenden. Desde temprano aprendió que el mundo no es suave, que nadie regala estabilidad, que confiar ciegamente tiene un precio. Por eso se volvió fuerte antes de tiempo. Por eso endureció la piel. Pero aquí comienza la sombra. En ese proceso de volverse sólido, Capricornio empezó a confundirse. Empezó a creer que sentir era un lujo, que mostrarse vulnerable era una debilidad, que descansar era perder terreno. ¿Cuántas veces te dijiste que luego sentirías, luego amarías, luego vivirías, cuando todo estuviera resuelto? ¿Y si ese luego nunca llega? Lo oculto de Capricornio no es la ambición, es la obsesión silenciosa por el control. No el control evidente, sino ese interno, mental, constante, que analiza cada paso, cada palabra, cada escenario posible. Capricornio no improvisa emociones. Las administra, las raciona, las guarda, y ahí se forma una tensión profunda, porque el corazón no entiende de estrategias. El alma no sigue calendarios. Y cuando se le ignora demasiado tiempo, comienza a reclamar, a veces con cansancio extremo, a veces con vacío, a veces con una tristeza inexplicable que aparece justo cuando todo funciona. Hay algo que pocos saben. Capricornio teme profundamente perder lo que ha construido, incluso cuando eso que construyó ya no lo hace feliz. ¿Te has dado cuenta? Sigues sosteniendo estructuras que ya pesan, relaciones que ya no nutren, metas que ya no te representan, solo porque abandonarlas sería aceptar que cambiaste. Y Capricornio odia sentirse inestable. Prefiere cargar con el peso antes que enfrentar la caída simbólica de soltar. Pero esa resistencia tiene un costo emocional altísimo. El lado oculto de Capricornio también vive en su diálogo interno. Esa voz severa que no descansa. Esa que exige más, incluso cuando ya diste todo. Esa que minimiza los logros y magnifica los errores. ¿Cuántas veces te felicitaste de verdad? ¿Cuántas veces te permitiste sentir orgullo sin inmediatamente pensar en lo que falta? Capricornio se convierte, sin notarlo, en su juez más duro, y lo hace creyendo que así se fortalece, cuando en realidad se desgasta por dentro. Desde fuera, muchos te ven como alguien confiable, fuerte, admirable, pero nadie ve el miedo silencioso que aparece cuando bajas la guardia. Ese temor a no ser suficiente si no produces, si no resuelves, si no sostienes. Capricornio aprendió a vincular su valor con su utilidad. Y ahí está una de sus sombras más profundas, sentirse querido solo cuando es necesario. ¿Qué pasa cuando no eres imprescindible? ¿Quién eres cuando no estás cumpliendo un rol? Este signo carga con una herencia ancestral de responsabilidad. Como si hubiera aceptado un contrato invisible, yo me hago cargo, y lo cumple, siempre, incluso cuando nadie se lo pidió, incluso cuando ya no puede más. El problema es que Capricornio rara vez pide ayuda, no porque no la necesite, sino porque siente que hacerlo es fallar. Y ese aislamiento emocional se vuelve una cárcel elegante, ordenada, aparentemente funcional, pero solitaria. Hay momentos en los que Capricornio se desconecta de su propio deseo, no porque no tenga sueños, sino porque los pospone tanto que se vuelven difusos. Se acostumbra a vivir en modo deber hacer, deber lograr, deber sostener, y un día se despierta con una pregunta incómoda. ¿Esto es todo? ¿Esto era lo que quería? Esa pregunta asusta, porque amenaza con derrumbar estructuras internas muy bien construidas. La sombra de Capricornio también aparece en sus relaciones. Ama con lealtad, pero a veces ama desde la distancia emocional. Protege, pero no siempre se deja proteger. Quiere estabilidad, pero teme perder el control si se entrega del todo. Entonces mide, observa, prueba, y el otro puede sentir frío donde en realidad hay miedo. Miedo a depender,
miedo a necesitar, miedo a que, si se abre, algo se rompa. Capricornio guarda resentimientos como quien archiva documentos importantes. No explota fácilmente, pero recuerda quién falló. Recuerda quién no estuvo. Y aunque diga que ya pasó, algo queda registrado, no para vengarse, sino para no volver a exponerse. El problema es que ese mecanismo defensivo termina cerrando puertas que ya no representan peligro. ¿Cuántas oportunidades de conexión perdiste por protegerte de algo que ya no existe? El cuerpo de Capricornio también habla. Rigidez, tensión acumulada, sensación de carga en los hombros. No es casualidad, es el reflejo físico de una vida vivida con el peso del deber. Y aunque parezcas incansable, hay un límite. Siempre lo hay. La sombra aparece cuando ignoras ese límite y sigues avanzando por pura inercia, desconectado de lo que sientes. Capricornio teme el caos, pero en el fondo hay una parte suya que lo anhela, porque el caos representa libertad, representa soltar el control, aunque sea por un momento. Representa permitir que algo inesperado ocurra sin tenerlo todo calculado. Pero para eso tendría que confiar. Y confiar implica riesgo. Implica aceptar que no todo depende de ti. Y eso, para Capricornio, es una de las pruebas más difíciles. Hay una tristeza antigua en este signo, no siempre visible pero persistente. Una sensación de haber madurado demasiado rápido, de no haberse permitido ciertas ligerezas, de haber cargado responsabilidades que no le correspondían. Y aunque hoy seas fuerte, esa historia sigue viva en alguna parte de ti. No se borra con logros, se transforma cuando se mira de frente. Lo peor de Capricornio no es su dureza, es su autoabandono silencioso. Ese hábito de ponerse siempre al final, de decir después, de creer que el descanso se gana, que el amor se merece, que la calma se construye solo cuando todo está bajo control. Pero la vida no espera a que todo esté perfecto, y el alma tampoco. Este signo tiene una capacidad inmensa de resistencia, pero a veces confunde resistir con vivir. Aguantar no es lo mismo que sentir plenitud. Y mientras Capricornio sigue avanzando, cumpliendo, sosteniendo, hay algo dentro que empieza a pedir otra cosa. No más. Otra cosa. Algo más auténtico, más humano, más vivo. La sombra se intensifica cuando Capricornio se desconecta de su mundo emocional, cuando racionaliza lo que duele, cuando minimiza lo que siente, cuando se dice que no es para tanto. Pero sí es, porque lo no expresado no desaparece, se acumula, y tarde o temprano busca salida, a veces en forma de cansancio extremo, a veces como vacío, a veces como una crisis que parece llegar de la nada, pero que en realidad llevaba años gestándose. Capricornio no suele hablar de sus miedos más profundos, el miedo a fallar, el miedo a perder estatus, el miedo a no cumplir expectativas propias o ajenas, el miedo a descansar y descubrir que no sabe quién es sin la exigencia constante. Esos miedos se esconden detrás de una fachada de fortaleza que, aunque admirable, también puede ser una trampa. Hay una parte de Capricornio que siente que siempre está llegando tarde a algo, tarde a disfrutar, tarde a sentir, tarde a vivir sin presión. Como si la vida fuera una escalera interminable y el descanso estuviera siempre un peldaño más arriba. Pero ¿qué pasaría si te detuvieras ahora? ¿Qué se rompería realmente? ¿O es solo una historia que te cuentas para seguir exigiéndote? La sombra de este signo también se manifiesta en la dificultad para celebrar, para detenerse y decir, esto es suficiente. Capricornio siempre ve el siguiente objetivo, el próximo reto, la mejora pendiente, y aunque eso lo lleva lejos, también lo aleja del presente, del aquí, del ahora, de ese instante donde la vida ocurre de verdad. Capricornio aprendió a sobrevivir siendo fuerte, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir plenamente, y en esa diferencia se esconde su conflicto más grande, porque soltar la armadura implica confiar en que no todo se derrumbará si bajas la guardia, implica aceptar que mereces descanso, afecto, gozo, sin condiciones. Este signo no es frío, es cauteloso, no es distante, es protector, pero cuando esa protección se vuelve excesiva, termina aislándolo, y el aislamiento emocional, aunque parezca seguro, también duele, duele en silencio, duele lento, duele profundo. Hay algo más que Capricornio rara vez admite, a veces se siente solo incluso acompañado.
porque no siempre se permite mostrarse tal como es, con dudas, con fragilidad, con cansancio. Prefiere ser el pilar antes que el que se apoya. Pero nadie puede sostener eternamente sin ser sostenido. La sombra no es un enemigo, es un mensaje. Y en Capricornio, ese mensaje habla de equilibrio, de aprender a sostener sin romperse, de aprender a avanzar sin abandonarse, de aprender que la verdadera fortaleza no siempre se ve como dureza, sino como honestidad emocional. Y mientras escuchas esto, algo dentro de ti ya lo sabe. Sabe que hay una verdad que has postergado, una emoción que has contenido, un cansancio que has normalizado. Esto no es casual. No llegaste aquí por error. Hay algo más que necesita ser visto y aún no hemos llegado a lo más profundo. Capricornio, lo que aún no hemos dicho es lo que más pesa. Porque debajo de toda esa estructura que levantaste con disciplina, sacrificio y silencio, hay una pregunta que evitas formularte en voz alta. No porque no la sepas, sino porque responderla implicaría cambiar algo. ¿Quién serías si dejaras de exigirte tanto? ¿Qué quedaría de ti si no tuvieras que demostrar nada más? Esa pregunta no busca destruirte, busca liberarte, pero la libertad también asusta cuando uno ha vivido demasiado tiempo en control. Hay una herida que este signo suele minimizar. No es visible, no es dramática, es constante. Es esa sensación de tener que merecerlo todo. Amor, descanso, reconocimiento, incluso alegría. Capricornio creció creyendo que nada llega gratis, y eso es cierto en parte, pero no todo en la vida es una prueba que hay que aprobar. Hay cosas que simplemente se reciben, y cuando no sabes recibir, te vuelves experto en cargar, y cargar cansa, más de lo que admites. La sombra más profunda de Capricornio aparece cuando confunde valor con rendimiento, cuando siente que si no produce, no vale, cuando descansa y aparece la culpa, cuando se detiene y su mente no calla. ¿Te pasa? Ese ruido interno que no te deja disfrutar el silencio. Esa sensación de que siempre deberías estar haciendo algo más. Eso no es ambición sana. Eso es miedo disfrazado de disciplina. Capricornio teme perder el control porque cree que si lo pierde, todo se derrumba. Pero la verdad es otra. Lo que se derrumba no es tu vida. Es una versión rígida de ti que ya cumplió su función. Hay etapas que exigen dureza, sí, pero hay otras que piden suavidad. Y seguir siendo duro cuando ya no es necesario se vuelve una forma de violencia interna. Hay una parte tuya que anhela intimidad real, no la superficial, no la funcional. Intimidad de verdad, ser visto sin tener que estar fuerte, ser querido sin tener que ser útil. Pero para eso tendrías que permitir que alguien vea tus grietas. Y eso para Capricornio es uno de los mayores desafíos, porque aprendiste a ocultar el cansancio, a sonreír mientras sostienes el peso, a decir todo bien cuando no lo está. El problema no es que seas fuerte, el problema es que no te permites no serlo, y eso te aísla emocionalmente. Aunque estés rodeado de gente, te vuelves el apoyo, el referente, el que siempre puede, pero ¿quién puede contigo? ¿A quién recurres cuando la noche se vuelve pesada y el silencio amplifica todo lo que no dices? Capricornio guarda duelos no llorados, despedidas no procesadas, versiones de sí mismo que dejó atrás sin despedirse, y sigue avanzando, siempre avanzando. Pero el alma no funciona así. El alma necesita pausa, necesita integrar, necesita sentir, y cuando no se le da espacio, se manifiesta de otras formas. En el cuerpo, en el ánimo, en una sensación de vacío que aparece incluso en los momentos de éxito. Hay éxitos que no llenan porque fueron construidos desde la autoexigencia extrema. Logros que se alcanzan pero no se disfrutan, metas que se cumplen pero no satisfacen. Y entonces Capricornio se pregunta, en silencio, ¿qué falta? Y la respuesta no está afuera. No es otro objetivo, no es otra cima. Es una reconciliación interna. El lado oculto de Capricornio también tiene que ver con el miedo a depender emocionalmente. No porque no sepa amar, sino porque ama con seriedad. Y amar en serio implica riesgo. Implica aceptar que algo importa tanto que podría doler. Y Capricornio, que aprendió a protegerse temprano, a veces se retira antes de entregarse del todo. No por frialdad, sino por miedo a perder estabilidad. Pero hay algo que este signo debe escuchar. No todo lo estable es sano, y no todo lo inestable es peligroso. A veces, lo que parece caos es solo movimiento,
y el movimiento es vida. Permanecer rígido puede dar seguridad, pero también estanca. Y tú no naciste para vivir estancado, aunque a veces te refugies ahí. Capricornio tiene una relación compleja con el tiempo. Vive proyectado hacia adelante, planeando, anticipando, preparándose, pero mientras tanto, el presente pasa, y el presente es el único lugar donde la vida ocurre. ¿Cuántos momentos te perdiste por estar pensando en lo que sigue? ¿Cuántas emociones reprimiste por considerarlas inoportunas? Hay una nobleza enorme en tu sentido de responsabilidad. Pero cuando esa responsabilidad no incluye cuidarte, se vuelve desequilibrio. No viniste a este mundo solo a sostener estructuras. Viniste a sentir, a experimentar, a permitirte ser humano, no solo eficiente. La sombra de Capricornio no se cura con más esfuerzo, se sana con honestidad, con permitirte decir, esto me pesa, con aceptar que no siempre puedes, con entender que pedir ayuda no te hace débil, te hace real, y lo real conecta, lo real alivia, lo real libera. Hay una transformación posible para ti, pero no viene desde afuera, viene desde una decisión interna, dejar de medirte solo por lo que haces y empezar a reconocerte por lo que eres. Y eso no es fácil, porque implica soltar una identidad construida durante años. Implica dejar de ser solo el fuerte, el responsable, el que aguanta. Capricornio, hay una vida más allá del deber constante. Hay una versión tuya que no vive apretada, que no carga todo sola, que no se exige hasta el agotamiento. Esa versión no es menos exitosa, es más plena, más viva, más en paz. No necesitas romperlo todo. No necesitas abandonar tus valores, solo necesitas equilibrarlos. Permitir que la ambición conviva con el descanso, que la disciplina conviva con el disfrute, que la fortaleza conviva con la ternura. Esa integración es tu verdadero desafío, y si algo de esto te incomoda, es porque toca una verdad. Las verdades incómodas no llegan para herirte, llegan para despertarte, para mostrarte que no todo está escrito, que aún puedes elegir distinto, que aún puedes suavizarte sin perderte. Capricornio, no viniste solo a sobrevivir, viniste a vivir con sentido, y eso requiere coraje, el coraje de bajar la guardia, de sentir sin controlar, de confiar un poco más, empezando por ti mismo. Antes de irte, dime algo, ¿estás viviendo la vida que construiste o solo estás sosteniendo una estructura que ya no te representa? Suscríbete si este mensaje resonó contigo y mira el video de tu signo ascendente para completar lo que hoy empezó a revelarse.